sexualidad es un tema del cual aún nos cuesta mucho trabajo hablar, pero no por eso deja de ser importante, fundamental en el momento del desarrollo de los jóvenes o de nosotros mismos como seres humanos. En la adolescencia es una de las etapas en donde donde empieza el deseo, el desarrollo y la relación con otra persona diferente a los afectos que sentimos por un familiar. Comienzan las atracciones físicas, las atracciones cuando comenzamos a escuchar, cuando esas jóvenes comienzan a escuchar todos esos hablados bonitos, de ahí comienza, lo cual conlleva a la sexualidad en la adolescencia. Hoy queremos mostrarle un juego, es un laberinto, el cual jugamos. De pronto recuerdan cuando éramos niños que jugábamos al parquet. Comenzamos con los daditos, miren, aquí tiramos los daditos, los tiramos, 2 y 4. Comenzamos, caminamos hasta llegar al 4. Ahí no pasa absolutamente nada. Seguimos el laberinto. Aquí nos indica, tirar nuevamente el dado, 7. el 7. Y vamos por el 4, 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos aquí al 9, el cual nos muestra una imagen de qué hacemos. Dos jóvenes, se las levanto. Dos jóvenes pensando o analizando de qué manera empiezan su etapa de la sexualidad temprana. Es ahí cuando se habla de la educación sexual como un derecho muy importante en nuestra sociedad. Continuamos jugando. Otro, es ahí cuando se habla de la educación sexual como un derecho muy importante en nuestra sociedad. Continuamos jugando. Otro es a qué nos conlleva el tener sexo sin protección. Nos conlleva a un embarazo no deseado. Continuamos. Comienzan las parejas, comienza el enamoramiento, como antes les mencioné. El enamoramiento, la atracción física, la atracción verbal, lo cual muchas veces nos lleva a embarazos no deseados, a no tener la seguridad de que es hora de comenzar, de que es hoy el momento para comenzar una vida sexual en la etapa de la adolescencia. Tú decides cuándo y cómo comienzas tu etapa en la adolescencia, tu etapa sexual en la adolescencia. Muy bien, hoy hemos aprendido muchísimo con estos juegos didácticos y nos queda decirles que como docentes en formación tenemos el reto de lidiar con los cambios de humor en la adolescencia. Tenemos el reto de respetar los gustos del estudiante adolescente, generar ambientes positivos y de confianza. También buscar técnicas innovadoras para esta etapa de la adolescencia. No es solo ir y decirles que pueden tener métodos anticonceptivos, pero va mucho más allá de brindarles un método anticonceptivo. Es hablar desde la sexualidad, desde el sentimiento, desde esas primeras experiencias de placer,
cómo, con quién, cómo hacerlo, con quién hacerlo, en qué momento, en qué etapa de su vida, en qué edad. Y todos estos juegos didácticos nos permiten como docentes en formación llevarles una mejor experiencia del conocimiento, que la piensen 2 veces a la hora de actuar, que estén llenos de conocimiento antes de y no después de. Y si ya es el momento de afrontarlos, también llenémoslos de conocimiento para que puedan afrontar toda esta etapa, la puedan vivir sanamente. El sexo es fundamental para la salud integral y la calidad de vida. La salud sexual significa placer, comunicación, afecto, relaciones y autocuidado. Estaremos aprendiendo más de la sexualidad con juegos didácticos. En mis manos tengo un dominó que permitirá que podamos juntos aprender más sobre el tema del sexo en adolescentes. Esta carta muestra de un lado el 0, de un lado el 1, con la que quizás podemos empezar, y dice derecho a educación sexual integral, oportuna, científica, actualizada y con equidad. Cada participante va poniendo una ficha y el siguiente participante busca entre las cartas la ficha que pueda integrarse con el 1 o con el 0. Aquí tengo el 1, derecho a educación sexual integral, oportuna, científica, actualizada y con equidad de género. Esto permite que cada participante del juego vaya recordando los derechos a la educación sexual integral y otros derechos que hacen parte del adolescente. A medida que cada uno va leyendo sus derechos, va jugando el juego, va avanzando y va organizando todo un dominó didáctico. Ficha número en blanco, derecho a una identidad, derecho a servicios de salud sexual y reproductividad de calidad. Ponemos la ficha en blanco y vamos armando el dominó. De esta misma forma, continuamos con todo el dominó hasta armarlo y recordar cuáles son los derechos que tiene el adolescente o toda persona, los derechos sexuales que debemos todos conocer. La sexualidad es un tema del cual aún nos cuesta mucho trabajo hablar, pero no por eso deja de ser importante, fundamental en el momento del desarrollo de los jóvenes o de nosotros mismos como seres humanos. Buenas tardes, mi nombre es Juliet Lara y les vengo a hablar sobre las principales complicaciones que tiene el embarazo en adolescentes. El embarazo precoz generalmente conlleva tener complicaciones tanto como en la madre como en el bebé. Pueden hacer de impacto físico, psicológico y socioeconómico. En el físico, como lo decía mi compañero anteriormente, podemos encontrar problemas de anemia, abortos espontáneos, embarazos prematuros. Y en la parte psicológica, ya que las madres que se encuentran en un embarazo precoz no están preparadas emocionalmente para asumir este gran rol que conlleva muchas responsabilidades, podemos encontrar casos de depresión durante y después del embarazo. También baja autoestima, problemas afectivos entre la madre y el bebé. Esto que conlleva que muchas veces los bebés no son criados por sus madres, sino se dan en adopción o como se ve actualmente que su custodia queda a cargo de familiares. Las complicaciones socioeconómicas. Cuando la mujer se encuentra en embarazo y se ve que es de escasos recursos, muchas veces dejan sus estudios, su trabajo, porque creen que no pueden asumir los dos roles. También por la presión de la sociedad y muchas veces de sus propios familiares. En los niños podemos ver aquí las complicaciones que dan en los niños sufrir bajo peso al nacer, los dos roles. También por la presión de la sociedad y muchas veces de sus propios familiares. En los niños podemos ver aquí las complicaciones que dan en los niños sufrir bajo peso al nacer, la muerte súbita, tener mayor riesgos físicos, la desnutrición, entre otras consecuencias. También vamos a hablar sobre las amenazas.
Hoy en día los jóvenes empiezan sus relaciones sexuales a muy temprana edad. En las televisiones, en las redes sociales también encontramos muchos mensajes subliminales sobre la sexualidad. En las comunidades, en las escuelas, falta mucha educación. No hay una explicación clara sobre qué es la sexualidad responsable. Y por último, vamos a hablar sobre las recomendaciones que deben tener a la hora de llevar una sexualidad responsable, como el uso del condón, la planificación con anticonceptivos, con dispositivos. También podemos apoyar a nuestras parejas con cuidarnos y tener una sexualidad responsable con la fidelidad, porque si cuidamos nuestro cuerpo también estamos cuidando la salud de nuestras parejas. Y lo más importante, también un método de planificación que es el condón. Buenas, mi nombre es José Javier Quinto. Hoy vengo a hablarles sobre el embarazo en adolescentes. Todos hemos pasado por la etapa de la adolescencia, en la cual comenzamos a experimentar diversas situaciones y a tomar decisiones que muchas veces nos llevan a adelantarnos etapas, y una de estas puede ser el embarazo precoz. Durante muchos años hemos escuchado la frase "la pruebita del amor", en la que el chico o el joven le dice a la chica muy sutilmente para tener relaciones. Es triste que en pleno siglo XXI todavía las niñas sigan cayendo en este juego. No hay mayor prueba del amor que el respeto y la lealtad. La adolescencia es una de las etapas más difíciles para los jóvenes, ya que se enfrentan a inestabilidades emocionales que muchas veces los llevan a tomar decisiones en las que se arrepienten toda su vida. Las causas del embarazo a temprana edad. Antes de entrar en materia, me gustaría decirles que, según las estadísticas del DANE, en el año 2022, 111.548 niñas dieron a luz entre los 10 y 19 años. De este total, 4.732 estaban entre los 10 y 14 años, representando así un 10% mayor al año anterior. Dentro de las causas podemos encontrar el consumo del alcohol, el consumo de drogas, familias conflictivas, haber sido víctimas de abuso sexual, crecer en condiciones de extrema pobreza. Dentro de las complicaciones podemos mencionar la anemia, infecciones urinarias, amenazas de parto pretérmino, mortalidad fetal, cáncer de mama, entre muchas otras. Buenas tardes, mi nombre es Zulima Moreno y hoy me corresponde hablarles acerca de las drogas en los adolescentes. Podemos darnos cuenta que en la actualidad se ha convertido en un problema social a nivel familiar, en la comunidad, el problema de la drogadicción en jóvenes y niños. Hoy vamos a hablar acerca de todo lo que conlleva este tema. Comenzamos por los factores. Hay algunos factores que llevan al niño y al adolescente a esta condición. Comenzamos con el sentimiento de invulnerabilidad. Este sentimiento es que los chicos a la edad de la adolescencia, en esa etapa, ellos se creen muy fuertes, y ese es el primer paso para caer en prácticas de drogas y alcohol. Tenemos la curiosidad. Generalmente los chicos quieren experimentar nuevas cosas en la etapa que están viviendo. Así como cambia su cuerpo, así como cambia su mentalidad, también ellos quieren conocer y experimentar nuevas cosas. La imitación. Muchos de estos niños vienen de hogares donde los mismos padres o familiares consumen drogas porque son hogares disfuncionales y lo hacen en presencia de los chicos, lo que hace que ellos quieran imitarlo. Al igual que el grupo de jóvenes
con los que ellos puedan estar saliendo o frecuentando. El afán de independencia. Al llegar a la adolescencia, muchos jóvenes quieren independizarse del contexto familiar porque no soportan las normas, porque quieren vivir a su manera, y esto no solamente conlleva un problema para ellos, sino que los convierte en vulnerables a seguir modelos solo por encajar en un grupo. Eso es uno de los factores más importantes. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias que llevan las drogas en los adolescentes? Tenemos muchos daños a nivel corporal y a nivel psicológico. A nivel físico tenemos en el aparato respiratorio daños por el consumo de las drogas fumadas, como son el cannabis, que es lo que conocemos como marihuana, y la base de coca o bazuco. Esto puede traer bronquitis agudas, enfisemas pulmonares y otras graves enfermedades respiratorias. También tenemos las cardiovasculares. Esto produce hipotensión, otras producen hipertensión, taquicardias y otras alteraciones del sistema nervioso central. También tenemos las cerebrales. Aquí podemos ver que a nivel del cerebro tenemos enfermedades neuropsíquicas, y en los psicológicos tenemos problemas como trastornos de la memoria, problemas de concentración, cambios de identidad, entre otras cosas. Otros daños en el organismo los tenemos como problemas dentales, problemas en las fosas nasales, tenemos pérdida total del olfato, tenemos insomnio, tenemos insuficiencia renal, y tenemos otros daños a nivel musculares producidos por el exceso de el consumo de drogas inyectadas. Pero tenemos señales de alerta. Hay señales que nos pueden llevar a saber cuando un joven está consumiendo drogas. Por ejemplo, hay irritabilidad. Todo les molesta, se sienten incómodos cuando están en casa, cuando no pueden consumir la droga. Desarrollan agresividad, pasan de la irritabilidad a agresividad. No se les puede decir nada porque tiran las cosas, rompen todo. En otros se puede ver por pereza, apatía y somnolencia. Todo el tiempo están durmiendo, todo el tiempo tienen pereza. Otros, hiperactividad. Cuando están drogados, con algunas drogas, algunos tipos que vamos a verlos ahorita, suelen tener hiperactividad. No se pueden quedar quietos, usan mucho las manos. Ahora, la pronunciación lenta o mala. Al estar somnolientos, ellos empiezan a producir las palabras como si estuvieran en cámara lenta, o simplemente tienen una mala pronunciación. Los ojos rojos, estos ojos rojos se deben a que están inyectados de sangre por el efecto de la droga que han consumido. Otros se le dilatan las pupilas y se le hinchan los párpados. También otras señales de alerta es cuando el joven empieza a mentir o robar, porque ya no tiene recursos para comprar su droga. También la indiferencia sobre su aspecto personal. Ya no les importa cómo se ven, cómo los ven los demás. Ellos simplemente pasan por alto esta cualidad. En la drogadicción tenemos 4 etapas establecidas. Tenemos la experimentación, la etapa social, el uso riesgoso y la autodestrucción. En la experimentación es cuando el joven apenas quiere probarlo y alguien, un conocido, un amigo o un vendedor de estupefacientes lo invita a probarlo. Esta es la etapa de la experimentación. Luego se convierte en un uso social, cuando voy a una fiesta, cuando me encuentro con los amigos y
pareciera que el joven tiene el control de la situación. También tenemos entonces que pasa al uso riesgoso. Ya se desespera por comprar la droga, ya él ya no necesita el grupo para consumir drogas, sino que él lo hace porque lo desea, porque no puede estar sin consumir la droga. La autodestrucción es la última fase. Es cuando vemos a una persona que no le importa nada, que ya anda por las calles, que roban, que van a la cárcel, que todas estas cosas. Entonces, no solamente su destrucción es a nivel social y a nivel físico, sino a nivel también en muchas formas psicológico y otras hasta cerebrales, porque terminan perdiendo la razón. Es cuando los vemos ya como habitantes de calle. ¿Cuáles son los tipos de drogas? Bueno, aquí tenemos unas cuantas de las cuales quise hablar. La primera droga de la que voy a hablar es el alcohol. El alcohol es considerada una droga. Es una droga legal. Pero el alcohol también produce todos estos trastornos y termina dañando las vidas. Casi siempre se comienza con el alcohol. Ese es lo que induce a las demás. Luego viene el tabaco. Entonces, cuando el joven prueba el cigarrillo, ya le gusta, lo acompaña con el alcohol y poco a poco va teniendo la necesidad de probar cositas más fuertes. Y es cuando pasamos al cannabis, que es lo que conocemos como marihuana. La marihuana es una droga que se elabora de una planta, que es la cannabis sativa. Esta droga ya no es tan inofensiva, ninguna es inofensiva. Creemos que el alcohol, pero el alcohol produce enfermedades mortales, como la cirrosis hepática. El tabaco, pues, es el causante de cáncer pulmonar, está comprobado. La cannabis empieza a tener trastornos psicológicos y a nivel del aparato respiratorio, porque es fumada. La cocaína es una droga que se inhala o en proporciones más puras se inyecta. Esta droga, al contrario que la marihuana, que actúa de manera pasiva en el cuerpo, que baja la actividad corporal, esta lo que hace es lo contrario. Es una droga que produce euforia, es una droga que dilata las pupilas, que está en un constante aceleramiento de sus emociones y tiene grandes daños a nivel de las fosas nasales, y al ir directamente hasta la cabeza produce terribles daños cerebrales. Tenemos también la base de coca o bazuco. Esta droga es una droga terrible que se produce de los residuos de la producción de la cocaína. Es decir, es lo que queda de la producción de la coca. ¿Qué pasa con el bazuco? Que para que sea comercial, los fabricantes usan muchísimos productos químicos. Hasta le echan ladrillo, echan hierro, echan muchos tipos de sustancias químicas, las que usted no se imagina. ¿Qué produce? Produce una gran emoción, una sensación de euforia tan grande, pero es poco duradera. Dura poco menos de 10 minutos. ¿Qué es lo que hace esto? Que es tan intenso que la persona que la consume quiere seguir consumiendo. Es decir, una persona fácilmente, si tiene cómo hacerlo, puede durar todo un día o hasta 3 días sin ir al baño, sin comer alimento, porque pierden el apetito y deteriorando así todo su organismo. Es una droga terrible porque en poco tiempo quita la salud corporal y quita la salud psicológica. Es una droga que produce estrés y
pánico. La persona cuando está drogada con bazuco siempre tiene delirios de persecución. Y muchos dicen que escuchan voces que dicen te van a matar. Entonces es verdaderamente problemática. Es una de las drogas más terribles que se puede ver. Tenemos las drogas a base de opio. Estas drogas, muchas también es de una planta que se fabrica de la flor de esta planta. Y de allí también sale la heroína, sale la morfina, que es usada a nivel clínico. Esta droga es terrible porque se inyecta, pero cuando utilizan la morfina, al pasar el efecto sedante, produce hinchazón en el lugar donde se inyectaron y un dolor muy grande. Produce unas mialgias terribles. Las drogas de diseño son las drogas alucinantes. Estas drogas como el éxtasis, el LSD y las anfetaminas son drogas muy psicóticas donde las personas presentan alucinaciones y los jóvenes terminan haciendo locuras y cuando se les pasa el efecto ni siquiera recuerdan muchas veces lo que han hecho. En este momento están haciendo campañas de prevención en colegios, universidades, a través de la Policía Nacional, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para poder alertar tanto a padres como a jóvenes de toda esta problemática, de todo esto que está acabando con las vidas de seres humanos, con familias enteras. ¿Cómo podemos prevenir? Porque entre las drogas de diseño, ahora ellas, ¿por qué se les llama de diseño? Porque son sintéticas y vienen en presentaciones muy llamativas, tanto para niños como para adolescentes, en pastillitas que parecen dulces, con caritas, con formitas, con todo, y de esta manera engañan a los jóvenes o a los niños para que ellos lleguen a ser unos consumidores proactivos. La prevención es lo que puede salvar a un joven o a un niño. Con esta charla lo que queremos es invitar a todos ustedes que como docentes puedan poner un grano de arena en sus estudiantes y prevenirlos de todo esto. ¿Cómo? Enseñándoles así como nosotros hemos visto ahora. Muchísimas gracias.